Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, todos conocemos el lamentable episodio que estamos viviendo a escala mundial, este conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. Pero quisiera focalizar hoy en algo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Un entrecruzamiento, un ida y vuelta entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el Papa León XIV. Sobre todo lo hemos vivido en la red social X o incluso en la red Truth Social, que es la del presidente Trump, ¿no? Todo esto empezó particularmente con una homilía que el Papa León XIV proclamó el Domingo de Ramos, con el cual iniciamos la Semana Santa, en la cual él dice que Dios no bendice ningún conflicto y que quien sigue a Cristo no puede estar del lado de las bombas o de las armas. Bien, incluso enfatizó con una cita del profeta Isaías del Antiguo Testamento, en donde dice que Dios no escucha a quien pregona las armas, a quien pregona el conflicto, a quien pregona la guerra. Bueno, esto suscitó la respuesta del presidente Trump, que lo trató de débil al Papa León XIV frente a hechos de crímenes, ¿bien? E incluso lo trató de liberal, que en el lenguaje de Estados Unidos podríamos decir, lo trató de progresista en materia de política exterior y de conflictos armados, ¿no? Su postura frente a las armas. Esto a su vez suscitó la respuesta del Papa León XIV en su viaje al África, en el cual él aclaró que esto que él decía del alto al fuego, el alto a las armas, que pregonaba la paz, no era referido puntualmente a Donald Trump como si fuera un palo para el presidente, sino que lo decía en general, enseñando un poco lo que es la doctrina de la Iglesia frente a los conflictos armados, que claramente manifestamos una oposición al hecho de hacer la guerra. Bueno, esto justamente nos ha llevado un poco a considerar, y es lo que yo quisiera que profundicemos juntos, la famosa doctrina de la guerra justa, ¿no? Justo hacer la guerra, ¿está permitido, no está permitido? ¿Es moralmente aceptable hacer guerra? ¿O bajo qué condiciones uno podría encontrar un justificativo para el conflicto armado? Bueno, lo primero que se me venía a la cabeza pensando en esto de la guerra justa era esta cuestión quizá paradójica, ¿no? Entre el Papa León XIV y otro papa de la historia que es Urbano II, un papa bien de la Edad Media. Por supuesto que hay que entender los contextos y las situaciones, está claro. Por un lado, el Papa León XIV en su homilía de Domingo de Ramos fue muy enfático en esta idea de que Cristo es el Rey de la Paz, la repite muchas veces y cita este ejemplo de su ingreso a Jerusalén en un asno, no en un caballo de guerra, en un asno para suprimir el arco de combate. Y por otro lado recordaba cuando San Pedro quiere defenderlo a Jesús de quienes lo venían a apresar en el huerto de Getsemaní. Jesús lo detiene y le dice: Pedro, envaina tu espada, porque quien mata a hierro muere. Esta imagen de Jesús viéndolo siendo un pregonero, un defensor absoluto de la paz, ¿bien? Y también esta frase que les decía al principio, ¿no? Que Dios no escucha a quienes tienen las manos llenas de sangre por la guerra. Esta imagen parece chocar con el pasado, cuando en el siglo XI el Papa Urbano II exhortó a los pueblos cristianos a armarse para las cruzadas bajo este grito que el pueblo pregonaba: Deus vult, es decir, Dios lo quiere, o sea, como una especie de justificación divina para ir a la guerra, en este caso para defender lo que se nos había perdido, lo que nos habían robado, quiero decir, que es Tierra Santa, el lugar sagrado por excelencia para los cristianos, para defender a aquellos peregrinos que iban hacia Jerusalén. Bien, es muy importante esto para la reflexión, ¿no? Ir a defender algo que se nos había quitado y a defender personas que peregrinaban hacia la Tierra Santa. Bien, entonces, ¿la Iglesia cambió de opinión frente a su postura de la guerra? ¿Una opinión en la Edad Media? ¿Una opinión en nuestra era? ¿O hay que examinar un poquito las condiciones y el contexto para entender la postura de un papa
y del otro. Entonces ahora sí nos metemos como en el meollo de la cuestión, que es considerar si una guerra puede ser justa o bajo qué condiciones una guerra es justa e incluso hasta necesaria, podríamos decirlo, ¿bien? La idea central acá es partir del principio universal de que matar está mal, en cualquier circunstancia. El acto de quitarle la vida al otro es un acto moralmente malo, moralmente incorrecto. Entonces, bajo esa ley universal, cualquier persona o cualquier nación, bajo los intereses que tengan, no importa, genera la guerra a otros países, a otras naciones o a otros individuos. Eso es moralmente inaceptable, moralmente malo. Hacerle la guerra al otro está mal. Bien. Obviamente, si a mí me hacen la guerra, bien, y no hay forma de evitar eso, yo puedo apelar a una defensa legítima. Y esa es la circunstancia en la cual se puede hablar de una guerra justa, cuando es bajo legítima defensa. Pensemos, por ejemplo, en el malhechor que ingresa a tu casa con un revólver y pretende amenazarte de que va a quitarle la vida a tu familia a cambio de tus bienes. ¿Y vos qué vas a hacer ahí? ¿Y quedarte de brazos cruzados? Y no creo, quizás atines a defenderte. Y si hay una posibilidad real de éxito, vos vas a querer defender la vida de tus familias. Y eso no está mal. Eso es casi, digámoslo así, necesario. Obviamente, si no hay ninguna posibilidad de éxito, es preferible que no maten a tu familia y dejar que lleven todo a generar un daño mayor o un daño innecesario. Bien, esto nos da las pistas para entender, bueno, bajo qué circunstancias hablamos de una legítima defensa. Bien, y quisiera en esto citar el Catecismo de la Iglesia Católica, que ilumina con 4 principios básicos para considerar una guerra que sea justa, en este caso, ¿no?, de legítima defensa. Y me parece que son principios que iluminan no solamente a creyentes, sino también que dan orientaciones a cualquier persona de buena voluntad, sea creyente o no, y que debe poner en consideración para saber o para entender cuándo es justo proceder con las armas. La primera de estas condiciones, bueno, es que el daño que está causando el agresor sea algo duradero, sea algo grave y sea algo cierto, ¿bien? No una suposición de que me van a atacar, entonces yo por las dudas salgo a agredir. No, tiene que haber una certeza de que me están agrediendo, ¿no? Y que el conflicto y que el daño que van a causar sea grave, ¿bien? Segundo principio sería que la legítima defensa armada debe darse como último recurso, ¿no?, donde todos los medios posibles de paz y de diplomacia hayan sido agotados, ¿bien? Y no haya otra posibilidad más que portar armas para defendernos. El tercer criterio es la probabilidad de éxito. Como decía recién, ¿no?, deben existir condiciones serias de éxito para no generar un sacrificio inútil que al final se lleve vidas inocentes de civiles o de niños, ¿bien? Y muy relacionado a esto el cuarto principio, que es la proporcionalidad. Que el uso de las armas no debe causar males y desórdenes mayores o más graves que el mal que se pretende evitar, ¿no? Yo estoy pretendiendo evitar un daño porque me están agrediendo y termino generando un conflicto mucho peor, muchas más muertes y muchos más daños para los demás y para uno mismo. Entonces, estos 4 principios nos dejan bien en claro, ¿no?, esto de que la guerra como legítima defensa es justa e incluso hasta necesaria cuando se han agotado absolutamente todos los recursos de paz y que yo tengo una probabilidad de éxito, una garantía de que puede existir un éxito, de que este mal, el cual quiero evitar, no va a generar en definitiva males mucho peores, ¿bien? El catecismo incluso no habla de guerra preventiva, así bueno, vamos a ir a la guerra por las dudas nos ataque. No se puede golpear primero en un hipotético ataque. La agresión debe estar en curso, ¿no?, en materia de previsión. Y acá podemos volver un poquito a lo que el Papa León XIV nos quiere dejar como mensaje. Hay que entenderlo en este contexto particular, en donde claramente no se han agotado ningún medio diplomático para evitar esta guerra. Personalmente creo que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y viceversa es ilegítima por donde se lo mire, ¿bien? Y desde este espacio decimos alto al fuego, basta de guerra.
Papa León XIV, su mensaje no es para Donald Trump en particular o para este conflicto. Él tiene como vicario, es decir, como representante de Cristo en la tierra, la misión de enseñar, de proclamar aquello que el mismo Cristo vino a traer a los hombres, que es justamente la paz. Cristo es el príncipe de la paz. Entonces, él, como Papa de la Iglesia, siente el deber de pedir un alto al fuego. Y por eso él dice que toda guerra es, en el fondo, una derrota de la humanidad. Y para finalizar este video, quisiera decir algo más, una pregunta que también me surge de esta cuestión, y es cómo aplicamos esta doctrina de la legítima defensa a nuestra vida, sabiendo que entre nosotros existen los conflictos, hay violencia en las calles, pienso en el bullying en la escuela, entre compañeros, entre amigos. Esta doctrina de la legítima defensa tiene algo que decirnos a nuestra vida personal, que nosotros no somos ni presidentes ni el Papa, salvo que me estén escuchando ellos, no creo, pero digo, nosotros no tenemos en nuestras manos el destino de una nación. Somos ciudadanos, somos habitantes de un suelo y debemos aprender a convivir como hermanos, ¿no? El amor a uno mismo y al prójimo es totalmente legítimo, y defender nuestra vida y las de los demás es totalmente válido, lo que en definitiva es defender nuestra propia integridad. Pero ojo, la defensa siempre debe ser proporcional, como decíamos, ¿no? Si para defendernos usamos una violencia mayor a la necesaria o buscamos venganza, ya no estamos actuando con justicia, sino con ira, una ira desbordada, lo cual es un mal de orden moral. Educar en la paz es aprender a resolver conflictos mediante el diálogo, mediante la construcción fraterna de posibles alternativas que siempre estén dentro del radio de la paz. Nuestra respuesta al odio debe ser siempre la construcción de una sociedad de hermanos que desarme la violencia antes de comenzarla o de pregonarla. Bueno, que toda esta situación entonces ilumine nuestra vida, nos haga reconsiderar cómo nos paramos frente al prójimo, ¿bien? Y le digamos no a la guerra y sí a la paz. Si estos videos te gustan, te interesan, bueno, no olvides comentar, dar me gusta, compartirlos con los demás y suscribirte al canal, porque cada tanto traemos estos temas que son medios de actualidad, medios educativos, ¿bien? Con fines educativos. Te mando un abrazo y nos veremos, si Dios quiere, en el próximo video.